Buenas noches a todos, espero que anden súper bien. Estamos otra noche, pero de miércoles, gente. Estamos en la partida ya número 12 del Campeonato del Mundo. Espero que lo hayan disfrutado aquellos que lo vieron y que los que no, bueno, lo veremos ahora. Vamos a hacer un pequeño resumen, con la diferencia de que, bueno, siempre vamos a ir contestando las preguntas que ustedes nos quieran hacer. Vamos a probar acá, les aviso que no estoy en la computadora de la academia. Hay algunas cositas que ya vieron que son diferentes y bueno, espero que se puedan adaptar y que funcione bien, principalmente eso, ¿no? La idea es esa, de que funcione bien con esta prueba nueva. Bueno, vamos a arrancar con esta partida. Acuérdense que antes de empezar esta partida, Nepomniachtchi llevaba un puntito de ventaja, no era poca cosa. Y esta es la partida número 12. ¿Se acuerdan que en estas tres partidas que faltaban, Dilleren va a llevar 2 veces las blancas? O sea que tiene la suerte de jugar mañana de negras, pero ya después de un día de descanso va a jugar de blanca. Así que bueno, cualquier cosa puede pasar. Veremos qué acontece. Perdón. Estamos un poquito mal de la garganta, eso por gritar los goles de Cerro. Bueno, Dilleren empezó con las piezas blancas, con D4. Y tras caballo F6, caballo F3, D5 plantea acá el sistema Cole, algo poco peculiar, pero bueno, totalmente jugable, ¿verdad? Hay que recordar que Dilleren normalmente utilizaba las jugadas con C3 y entraba en las catalanas, ¿verdad? Tras C3, C5 y ahora utiliza la jugada caballo E2 y ya no quería, como vieron, no utilizó el sistema de Londres como había sucedido en la partida anteriores, ¿verdad? Vamos con C por D4 por parte de las negras, E por D4 e inmediatamente juega dama C7, Nepomniachtchi. La otra opción que tenía, por supuesto, es caballo C6. Lo que pasa es que contra caballo C6 puede venir un alfil B5 que puede ser un poquito molesto por las ideas que siempre suceden con caballo E5, ¿verdad? Dama C7 jugado, C3 y acá Nepomniachtchi mete una novedad teórica, ¿no? Una novedad en una posición que parece bastante clara, pero mete esta jugada que difícil, capaz que resulta un poco difícil de entender, pero la idea principal es que cuando saque el caballo ya alfil B5 no sea tan molesto. Acuérdense que contra caballo C6 puede venir alfil B5, la única explicación que podemos tener de esta posición, ¿no? Es verdad que contra caballo C6 se puede también jugar alfil D3 y contra caballo alfil G4 en roque vamos a ver que es la misma posición que va a pasar en la partida, pero con la diferencia que ahora es el turno de las negras. Presten atención, él jugó alfil D7 y contra alfil D3 caballo C6 en roque mueve otra vez el alfil a G4. Es una cosa rarísima lo que hizo Nepomniachtchi, pero totalmente jugable, ¿verdad? Así que bueno, se puede jugar totalmente. Bueno, en blanco acá jugó torre 1. Otras ideas que se pueden presentar en estas posiciones es dama A4, con idea de no solamente salir de la clavada, sino poder jugar caballo E5. ¿Cómo andamos, Roger? Bienvenido. Esta idea era interesante, ¿no? En caso de, por ejemplo, E6, caballo E5, alfil D6, acá las blancas pueden ganar la parejita de alfiles y contra H3 existe la interesante alfil H2 y en caso de rey H1 acá viene una bonita jugada que es alfil G1. Miren qué linda jugada, sacrificando el alfil, pero claro, amenazando mate ahí con la dama, ¿no? Acá la única jugada de las blancas es jugar F4 y tras caballo F2, rey G1, caballo por D3, el blanco tiene la jugada F5 y enroque, que es una posición súper endiablada. Vamos a repetirla porque es muy bonita. Esto pueden caer muchos jugadores, miren, observen, dama 4 clava, si las negras juegan naturalmente E6, caballo E5 atacando el alfil, comiéndoselo, y contra H3 pegar este jaque. Por supuesto que acá las negras pueden jugar caballo F6, aclaremos. Contra alfil H2, rey H1, alfil ahí, única F4, bueno, se está amenazando comer acá en F2 siempre, ¿verdad? Entonces F4, pegar este jaque y comerse el alfil. Esta es la posición súper interesante que existía con dama A4. Bueno, en la partida Dilleren no quiere nada, juega torre 1, E6, caballo F1 y mete alfil G5. Y ahora Nepo mete una jugada muy buena que es enroque, ¿sí? Sin miedo
a estropear los peones. Acá Diliren pensó algo así como 28 minutos y jugó alfil por F6. Jugó alfil por F6. Rata uruguaya, ¿cómo andamos? ¿Todo bien, León? La otra jugada supernatural era caballo G3, por supuesto, ¿no? Contra caballo G3. Las negras tenían el golpecito caballo H5. Hay que acordarse que esto es como la italiana, ¿no? Cuando los caballos están de esta forma, siempre puede venir un H3 muy molesto. Así que bueno, contra esta línea de caballo G3, las negras pueden jugar caballo H5. Y en caso de H3, después de estas capturas, sacrifican ahí el peoncito, pero las blancas obtienen una posición interesante, ¿no? Es un poquito extraño, pero vemos que todas las piecitas blancas están pasando hacia el flanco rey, especialmente la dama. Tenemos, bueno, este alfil ya está molestando y siempre está la posibilidad de la torre por tercera. Además, bueno, se puede sumar por supuesto a la fiesta en cualquier momento la torre de A. Eso en caso de caballo G3. Lo cierto que Diliren pensó 28 minutos y acá jugó alfil por F6 y tras G por F6 ahora sí llevó el caballo a G3. Las negras jugaron F5, jugada súper interesante. Acá había algunas cositas interesantes con rey H8 y H3, ¿no? Esta era una posición que se podía evaluar también. Parece ser que había un sacrificio acá súper extraño y jugar torre G8, ¿no? Esto era interesante. Por supuesto que ninguno de los dos estaba listo para esto. Lo cierto que tras caballo G3 el Nepo metió F5, que es bastante natural, y tuvo que entregar ahí la parejita de alfiles, ¿no? Ahora viene una bonita maniobra del Nepo jugando caballo E7 con ideas de llevar ese caballo a la casilla G6 y H4 y empezar a meter presión, especialmente cuando ese caballo llegue a H4 va a empezar a meter presión sobre la casilla G2 gracias también a la columna abierta, ¿verdad? Así que bueno, acá Diliren jugó caballo H5, rey H8 para salir de las posibles molestias. Además, bueno, acá hay un jaque un poco molesto y pasar la dama. Y acá las blancas empezaron a molestar bastante. Acá se esperaba caballo F6, ¿sí? Y en realidad con caballo F6 la partida podría haber terminado en tablas, porque en caso de caballo G8 podía seguir caballo H5 y se repetía la posición. O aún mejor, en vez de jugar caballo G8, jugar rey G7 y contra el jaque jugar rey H8. Por supuesto que probablemente Diliren no hubiera entrado en esta variante. Es más, él acá en esta variante jugó G4. Esta jugada que es de doble filo, saben que está bueno hacer ese movimiento para abrir esta diagonal, pero también expone su propio rey. Acá la cosa se empezó a poner bastante interesante, ¿no? Torre G8, se salió de la columna y Nepomniachtchi reacciona correctamente, y podemos ver que hasta el momento mantiene una posición excelente, ¿no? Este caballito tiene pinta de que va a venir por este lado y ya la torre va a empezar a molestar sobre la casilla G2. Acá las blancas jugaron alfil C2, que fue bastante criticada, ¿sí? Y ahora van a ver que las negras obtienen una clara ventaja. La jugada que podía saltar a la vista era caballo F6, pero esta jugada era mala, porque después de caballo H4 y el movimiento de la dama venía torre G6 con ganancia de tiempo. Entonces obviamente ese movimiento de caballo no fue bueno. La otra opción que tenían las blancas era capturar en F5. Esto también podía ser un error por lo mismo de hoy, ¿no? O sea, caballo H4, la dama se mueve y la clave de la posición es peón por peón, ¿sí? Ahora en caso de torre G1, para evitar la entrada de la torre, F4, toca la dama se mueve, toca F3, la dama se mueve y torre G2. Y acá, bueno, tiene que comer porque si no se viene un mate de la gran masita. Y acá esta figura, ¿ok? Por supuesto que acá hay bastante de ciencia ficción, ¿no? Vamos a aclarar que después de caballo H4, dama E3 está bien jugado, por F5 también. Y por supuesto que esta jugada no es tan buena. Parece ser que las blancas acá tienen que jugar F4 a pesar de que después de caballo G2, dama F2 se pierde calidad, ¿verdad? Obviamente esto a Diliren no le gustaba nada.
la posición. El negro tiene una calidad limpia, además, es verdad que está bastante trancada, que este peoncito va a sufrir, pero también vamos a ver las compensaciones que hay, ¿no? La columna, siempre el caballo en F6. Bueno, era un lío, era un gran lío todo esto. Lo cierto que a Din Liren esto no le servía. Entonces, ¿qué tenía que hacer el blanco en esta posición para no quedar en esa situación tan perdido? ¿Cómo andamos, Fir? Bienvenido. ¿Qué tenía que hacer? Al parecer, la jugada que sostiene más el juego, o la que es mejor, era torre G1. Entonces, contra caballo H4, jugar dama E2. Y esta posición denotaba equilibrio, ¿verdad? O sea, un equilibrio dinámico. Las negras tienen, por supuesto, sus cosas. Pueden jugar con F4, intentando F3. Pero las blancas también, ¿no? O sea, tienen el plancito de alfil C2, dama D3, molestando por el ala rey. Parecía bueno, interesante esto. Pero nada de esto sucedió. Vamos a volver a la posición anterior. Lo cierto es que tras caballo G6, Din Liren jugó alfil C2 y las negras por supuesto llevaron el caballo H4, dama E3, la torre a G6 iba a venir de todas maneras, ¿sí? Ya sea contra dama D3 o dama D3 como se jugó. Y acá las negras están preparando el doblaje de torres, ¿no? O sea, están ya con la idea clara de venir por este lado. Y parece que el ataque de Nepomniachtchi es muy fuerte. Por ejemplo, otra vez, si peón por peón, torre G2 y se termina el juego, ¿no? No es que termine, el blanco tiene que sellar esa diagonal del alfil, pero bueno, después de torre por C2 queda poca historia. A pesar de que acá las blancas todavía pueden armar un poquito de lío, con F por E6, igual las negras pueden defenderse con la dama. Esto era terrible, ¿no? Jugar F4 en esa posición. Vamos a ver la situación. En la partida se jugó torre G1 y ahora las negras meten F4. Esta jugada muy fuerte, obliga a la dama a moverse. Y dama E7, otra buena jugada por parte de Nepomniachtchi, con idea de llevar más gente al baile, ¿no? Ya está amenazando pasar la dama a la casilla G5, ¿sí? Torre a E1 jugado por parte de las blancas, dama G5, y este es un momento interesantísimo. Acá no sé si ustedes estaban viendo en directo lo que pensó el maestro chino en este momento, y hizo algo que es súper coherente y hay que tener en cuenta en posiciones así que uno piensa que está totalmente desesperado y empieza a tirar jugadas para adelante. Bueno, él acá encuentra creo que una jugada muy buena, que es C4, al menos armó lío, que es lo importante. Si Din Liren hubiera jugado alfil de 1, obviamente ahí el Nepo se hubiera doblado de columnas y hubiera seguido su partida totalmente tranquilo, con ventaja. Pero al jugar C4 las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Ya sabemos que es una desesperación de Din hacer este movimiento, pero increíblemente esto le va a funcionar. Tras peón por peón, al parecer Nepo dijo que torre C8 también era buena, ¿sí? Mencionó este movimiento, pero bueno, después de C5 alfil B8, y la idea es mantener un poco cerrado el flanco dama. Esta era la idea del Nepo, ¿no? Pero no parece tan bueno como lo que se jugó en la partida. En la partida se jugó peón por peón, dama C3, hay que tener en cuenta que dama por C4 falla, porque claro, deja de defender la casilla F3, y a pesar de que viene alfil por G6 se recupera la calidad, pero este caballito no tiene dónde escaparse, ¿no? Y además una torre va a ser capturada, el negro va a quedar con ventaja. A dama C3, el Nepo jugó B5, y nada, es un peón de más. Y encima el ataque está continuando. Hay que tener en cuenta acá que contra el alfil G6, H por G6, el caballo otra vez está encerrado, y no tiene mucho. Pero acá empiezan los bloopers. El blanco jugó A4, un momento importante. Din Liren mete presión en el flanco dama y las negras jugaron B4, ¿no? Podríamos decir que es una decisión poco práctica, ¿verdad? Porque lo que veníamos viendo parecía más normal jugar a 6, ¿verdad? Y bueno, si el blanco come, las negras comen, y no parece mucho problema, ¿no? Por ejemplo, contra D5, el negro siempre viene para sellar esa diagonal y continuar la partida, o sea, es un peón de más.
Este, es verdad que las blancas pueden ir a pelear esta columna, pero la torre se va a mover, ¿sí? Posiblemente a torre F8 para tener el peón de F7 defendido. Y además otra ventaja que tiene el negro es que cuando el blanco avanza el peón, le deja esta casilla para el alfil para entrar en juego. Todo hacía presagiar de que el Nepo se iba a llevar la partida, pero bueno, jugó, en vez de jugar a 6, decide jugar B4 y las blancas se comen el peón de C4. Y ahora viene otro de esos errores que solo pasan una vez en la vida, como dice el dicho, ¿sí? Decide jugar torre a G8, ¿sí? Y increíble, ahora empieza una fase totalmente diferente a la partida. Hay que aclarar que acá las negras tenían caballo F3, una jugada que la estábamos viendo hace rato, y en caso de dama C6 con ataque a la torre y al caballo, las negras pueden comer N1, y en caso de dama 8 bloquean de torre, y cuando la dama sale capturan el alfil, el blanco tiene que venir a comer, y ahora dama H4, mete presión en H3, no se puede jugar rey H2 porque hay un descubierto bastante molesto, y en caso de dama D3, ahora viene una jugada que era F5, abriendo la columna G para su torre, en caso que las blancas quieran seguir defendiendo y que no quieran que la columna se abra. Después de este cambio y este otro cambio, hay que aclarar que acá dama H5 pierde porque quedaría la dama en el aire, ¿verdad? Vendría torre por G8 y tras rey G8 dama H5, ganando material. Entonces, contra torre G4, torre cambia, cambiar, y entramos en este final donde las negras tienen solo una jugada, pero que es suficiente para quedar con ventaja decisiva, que es B3. Miren qué linda jugada. El plan de las negras es meter el alfil acá y comerse este peón, ya que si peón por alfil, el peón corona. El blanco tendría que venir a defender urgentemente, ¿sí?, el flanco de dama, por ejemplo así, y llega justito a capturar este peón, pero bueno, después de alfil por D4, caballo por B3, alfil por F2, esta posición es ventajosa, o al menos el final con un par de peones más es muy ventajosa para las negras. Por supuesto que el blanco va a activar su rey rápidamente y bueno, el rey negro va a tener que venir también a cumplir su función, ¿no? Esta jugada entonces caballo F3 será buena, pero el Nepo decide hacer este grueso error y el blanco juega increíblemente dama C6. Al parecer tenía alfil por G6 y ahora sí dama C6, atacando el alfil. Y en caso de peón por caballo, comerse el alfil, y en caso de caballo F3, ahora existe dama C5, una bonita jugada defensiva que hace que la posición todavía tenga mucho juego, ¿no? Por ejemplo, contra H por G4, cambiar las damas, y acá, bueno, puede intentar torre C1, caballo por torre G1 para tener la torre ahí, el peoncito clavado, torre D5, y bueno, en este final supongamos torre G4, torre D4, y este final otra vez parece muy bueno para Nepo Niachi, que seguro este final no se pierde, ¿no? Hay que aclarar eso de que este final imposible perder del lado de las negras, ¿no? Tienen que errarle muchísimas jugadas, por supuesto. Pero nada de esto pasa, nada de esto pasó. Y acá viene, después de dama por C4, fíjense en la jugada anterior, ¿se acuerdan? B4 fue dudosa, ahora metió esta jugada que es muy mala. Y acá Dinh mete dama C6 que es muy mala. Y otra vez el Nepo pasa a errar y juega alfil B8, con lo cual queda bastante inferior después de este movimiento. Al parecer existía para el Nepo una salvación, que era en vez de jugar alfil B8, caballo F5, una jugada que realmente hace temblar el tablero, porque decís, pero pará, esclavizás al caballo a la defensa, ¿no? ¿Qué pasa si juego alfil por F5, por ejemplo? Si alfil por F5, después de peón por, ven que se abre y el alfil queda defendido justito a tiempo por la torre, y además, bueno, se amenaza a capturar aquí y hacer un descubierto, por ejemplo.
O sea, el caballo F5 era muy buena. La otra jugada de las blancas puede ser torre de 1 para evitar las ideas de caballo D4. Pero ahí después dama H4 el blanco tiene que pasar a la defensiva. Y ahora viene otra jugada muy bonita de parte de las negras, que era caballo G3. Tras F por G3, dama H3 sería mate, contundente, ¿verdad? Y en caso de G por F5, vamos a poner la posición, en caso de G por F5 aquí, venía dama por H5 amenazando dama H3. Bueno, por supuesto que acá dama G1 creo que también es buena. Vamos a analizarla. Aquí rey H2, F3, única al bloquear, torre G2 y alfil por G3. Esta también tiene pinta de ser muy buena porque en caso de peón por viene, bueno, esta torre no, porque nos pegan un jaque, ahí amenazando mate, y parece que las blancas acá tampoco se salvan. ¿Qué es la licencia? Me pregunta Rata. Eso es algo que vamos a hacer la semana que viene con los torneos de problemas y los equipos que va a hacer Marcelo, el Simpay. Lo vamos a programar para la semana que viene. Bueno, jugado alfil B8, tremendo lío se empezó a armar en el tablero. Todo hacía pensar de que Diliren tenía su momento. Todos pensaban que iba a llevarse el puntito, pero en su lugar juega dama B7, perdiendo muchísimas de las posibilidades de ventaja. Acá tenía alfil por torre y tras H por G6 tenía una jugada súper difícil que era D5. La verdad que una jugada de esas que uno dice, ¿qué es esto, no? ¿Qué está pasando en el tablero? ¿Qué pasa si me como la torre? ¿Qué pasa, perdón, si me como el caballo? ¿Qué pasa si juego caballo F3? Bueno, este es el movimiento que claramente omitieron a ambos jugadores. Así que bueno, en caso de peón por caballo, peón por, ya F por E6, comer en H5 amenazando la torre, y tras este cambio las blancas esta posición la terminan ganando de cierta forma hasta sencilla, podríamos decir, porque se vienen unos jaques y le va a costar la dama. Por supuesto que contra D5 lo que hay que analizar es qué pasa si peón por peón, ¿verdad? En ese caso el caballo conseguía esta hermosa casilla salvándose, ¿no? En caso de caballo F3 con idea de dama H4, por más que nos coman la torre ahí, ¿no? Si nosotros jugamos dama H4, las blancas tienen jaque aquí justito a tiempo, porque de esa forma queda ganada las blancas. Sobre la posición, en la partida se jugó dama B7 y Nepo otra vez comete un error. Nuevamente es increíble la cantidad de errores que vimos en 4 movimientos, ¿no? O sea, un movimiento de las blancas, de las negras, todo así. Caballo F5 otra vez dejaba a las negras con ventaja, pero en su lugar jugó torre H6 y permite el alfil E4 muy bueno de Diliren. Nuevamente ahora las negras tienen que jugar con muchísimo cuidado. Eligieron la jugada torre F8, que claramente es inferior porque nos comen el peón con ganancia de tiempo, ¿sí? Fíjense, en su lugar podía haber, por ejemplo, jugado alfil D6, ¿no? Al menos no nos comen este peón. Quizás le molestaba mucho que le comieran este peoncito, pero en realidad ahí las negras mantenían la posición increíblemente con alfil E7, quitándole la casilla al caballo, ¿sí? Es verdad que si el blanco quiere comer este peón, las negras tienen torre por H5 y parece ser que las blancas están en problemas serios, ¿no? Volviendo a la posición, la jugada correcta por parte de las negras, en vez de jugar torre F8, que era muy interesante, era F3, ¿sí? Abriendo la diagonal de este alfil, ¿no? Empiezan a amenazarse ahora sí, cuidado, puede haber algún torre H5, la dama por este lado. En caso de dama por F7, caballo G2, esta jugada es increíble. Dama por F3 para venir a defender, ganaba la calidad, y en realidad esta posición todavía hay mucho juego, ¿no? Podríamos decir que es una posición bastante pareja, es más, el motorcito dice igualdad total. Hay que entender que el motor es el motor. Bueno, después de alfil E4, nuevo error de Nepomniachtchi,
Acá Diliren se come por supuesto el peón, tiene que jugar la defensiva. Fíjense que las últimas jugadas de las negras, ¿no? Torre H6, alfil B8, torre por aquí, dama D8, todas las piezas negras empezaron a retroceder. Acá las blancas jugaron dama C3, era mejor jugar D5 directamente para abrir la diagonal. Le permite a Nepomniachtchi, perdón, volver con el caballito. Y Diliré empieza ya a jugar con cuidado, ¿no? El tipo dice, bueno, tengo un peoncito de más. Las piezas de las negras salieron de los posibles ataques por el flanco rey. Ahora viene dama H4, torre 2 para defender el peón de F2. Y acá viene algo increíble, increíble, increíble. Después de pensar un buen rato, Nepo mete F5, que pierde automáticamente. Por alguna razón, alguna cosa se le pasó. Por supuesto que acá alfil de 6, mejorando el alfil, o dama G5, tratando de jugar a 5 y hacer un bloqueo por acá, eh, no permitiendo, ¿no?, la expansión de peones de las blancas. Era muchísimo mejor, pero F5 pierde instantáneamente. Acá simplemente Diliren lo que hizo fue capturar el peón y la posición de Nepo colapsó totalmente. Ustedes no sé si vieron las caras, pero el Nepo tuvo algo así como 17 minutos totalmente fuera de sí, tratando de explicarse qué había hecho. Jugó torre por H5, que en realidad no ayuda mucho, ya la posición está totalmente perdida. Jugar peón por peón también pierde por el descubierto, y tras alfil E5, torre por E5 y no pasa nada. Entonces, bueno, tras torre por H5 comió descubierto, se fue y Diliren avanzó su peoncito a D6. Y la verdad que acá, bueno, acá Nepo decidió abandonar. 3 jugaditas después de ser roto, decidió abandonar. La verdad que fue una partida esa súper dramática. Y bueno, y para peores, lo peor que le puede pasar a Nepomniachtchi es que no solamente perdió esta partida que tenía mucha ventaja, sino que mañana no tiene día de descanso para recuperarse, ¿no?, de ese estado anímico. O sea que mañana, ¿qué irá a hacer? ¿Qué irá a hacer Nepo mañana? Puede ir a jugársela con todo porque va de blancas, con lo cual sería súper peligroso para él, porque si Diliren se defiende bien puede quedar mucho mejor. Y lo otro, intentar hacer unas tablas rápidas, pero después tienen un día de descanso y Diliren define el torneo con las piezas blancas. O sea, es todo un proceso psicológico, un proceso de mentalidad súper importante. Vamos a ver cómo afrontan los dos jugadores, tanto mañana como la última partida, que sería la 14, el día sábado.